centraremos específicamente en la enseñanza del juego independiente. Para eso vamos a pensar cómo desglosar esa habilidad en diferentes componentes y cómo vamos a llevar a cabo una enseñanza específica para que el niño pueda realizarlo. Lo primero que tenemos que pensar en un chico que no es capaz de jugar solo de manera espontánea en su tiempo libre es ¿qué implica jugar solo? Jugar solo implica, por un lado, tener cierto repertorio de juego, es decir, que tenga variedad en las cosas que sabe hacer. Por otro lado, también necesita tener duración de respuesta, es decir, que pueda realizar esa actividad sin guías físicas o sin la mirada del otro, sin una guía verbal que lo vaya dirigiendo mientras realiza la actividad. También necesita tener capacidad para iniciar y terminar el juego, es decir, buscar el material para jugar, disponer del material, realizar la actividad y después poder guardarlo. Y pasar a otra cosa, que sería la capacidad para encadenar juegos durante un periodo de tiempo determinado. Entonces ahora vamos a empezar a ver punto por punto cómo enseñar cada uno de esos pasos. Vamos a tomar el primer punto, que es la enseñanza del repertorio de habilidades de juego. Cuando hablamos de repertorio de juego, lo que tenemos que pensar a la hora de enseñarle a un chico qué hacer durante ese tiempo libre es, primero, observar qué es lo que actualmente hace. ¿Qué intereses tiene? ¿Qué tipo de juegos él busca o qué tipo de actividades busca hacer? Podemos ver cuáles son sus preferencias, qué tipo de estilo de juego tiene, si es más motor, si es más tranquilo, si la presencia de muchos estímulos visuales lo desorganizan, si tiene más interés por actividades de tipo de aprestamiento o más lúdicas como un juego simbólico. Eso nos va a ayudar a la hora de ampliar ese repertorio de juego. También es importante ver qué habilidades motoras y cognitivas tiene. Es decir, si tiene capacidad para manipular objetos, si tiene fuerza de dedos, por ejemplo, para jugar con masa, o es capaz de realizar una pinza para actividades de motricidad fina. Y por otro lado, las habilidades cognitivas que nos van a servir a la hora de planificar esos juegos, porque necesitamos saber si, por ejemplo, tiene comprensión de consignas o necesitará claves visuales para realizar los juegos, o tienen que ser juegos más simples porque sus habilidades cognitivas limitan la posibilidad de juegos. Entonces, observando ese tiempo libre, nosotros vamos a tener una idea más clara de por dónde podemos empezar a enseñar. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son sus preferencias y cuáles son sus habilidades, podemos planificar qué juegos le vamos a poder enseñar o cuáles vamos a poder adaptar, porque hay cosas que tal vez es capaz de hacer pero necesita cierta ayuda de un adulto y podemos buscar la manera de que sea capaz de hacer eso mismo pero de manera independiente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un chico que disfruta de los libritos con stickers para despegar y pegar. Entonces, en esos casos podemos evaluar. Si el chico tuviera la dificultad para despegar la figurita, no hay una adaptación que nosotros podamos hacer para llevarlo a tarea independiente, a que juegue de manera independiente. Entonces, son actividades que no vamos a elegir para jugar de manera independiente. Pero si la dificultad no estuviera en despegar la figurita y estuviera en encontrar la hoja correspondiente donde debe pegarla, ahí sí se pueden realizar adaptaciones que lo ayudarían a hacerlo de manera independiente. Por ejemplo, buscar libros que son para chicos un poco más chicos o con figuritas más grandes, o sacar hojas, entonces que sean menos hojas para que él tenga que buscar y encontrar en dónde debe pegarlo. Siempre hay que pensar eso. Si es alguna manera en la cual nosotros podemos dar ayuda y podemos adaptar la actividad, está bueno tomar algo que sabe hacer y adaptarlo, y si vemos que la dificultad es tan grande, digamos, que no se puede dar una ayuda a través del material, son cosas que vamos a dejar para que juegue de una manera interactuando con otro, con un adulto, con un par, y vamos a elegir las que sí puede hacer realmente solo. A continuación van a ver un cuadro con diferentes ejemplos de juego que se pueden utilizar de manera independiente. Por un lado tenemos los juegos visomotores, en donde están los plantados, los encastres, los rompecabezas o juegos de clasificación de objetos o de tarjetas. Por otro lado están los juegos de construcción, como construcción con bloques, con ladrillitos, con masa. Por otro lado están los juegos más de tipo simbólico, en donde acá la variedad de juego va a depender en función de los temas y de los materiales para jugar, como piratas, astronautas, la cocinita y ese tipo de cosas.
Por otro lado están las actividades de aprestamiento, en donde ya son más actividades o con consignas o con claves visuales, o las revistas con actividades como laberintos, sopa de letras, ese tipo de cosas. Y después hay como otro tipo de actividades más placenteras, como puede ser escuchar música o jugar con la computadora o jugar con la tablet o con el teléfono. Este cuadro que vimos lo que nos permite ver es varios ejemplos de repertorio de juego, y lo que busca es un poco que no nos quedemos encasillados en un solo estilo de juego, sino que a la hora de enseñarle a un niño a jugar, veamos las diferentes posibilidades. Ahora vamos a tomar como ejemplo uno de ellos, que es la enseñanza de juego independiente con ladrillitos, a construir con ladrillos. Si pensamos en el juego con ladrillos de manera independiente, podemos pensar en dos variantes. Por un lado está el chico que ya sabe jugar solo, entonces con disponer del balde de ladrillos, él es capaz de generar de manera creativa diferentes construcciones, y por otro lado están las construcciones a través de lo que es seguir instrucciones, que podríamos tener o la opción de enseñarle a un niño a tomar el manual que viene con estos juegos y aprender a copiar estas construcciones, o si tuviéramos un niño que presenta dificultades en ese sentido y que incluso si le enseñáramos no podría llevar a cabo esa tarea, vamos a tener que buscar la manera adaptada de enseñárselo. El ejemplo que vamos a ver ahora es el de un niño que no podía seguir las instrucciones de los manuales, entonces se realizó una adaptación porque necesitaba que hubiera menos ladrillitos disponibles, por un lado, y por otro lado necesitaba que el gráfico fuera más claro. Entonces, lo que se hizo fue, por un lado, primero se le enseñó a construir la imitación de un modelo en vivo. Tenía una persona al lado que le iba mostrando paso a paso cómo realizar esa construcción y él iba copiándolo. Luego pasamos a que copiara la construcción final en 3D, en una construcción tridimensional. Él, una vez que la veía, era capaz de copiarlo. Algunas cosas las podía inferir y otras cosas porque había aprendido la secuencia de pasos para llegar a ese producto final, digamos. Y después se pasó a un formato 2D con fotos, en donde para él era más claro, y a la hora de jugar de manera independiente es algo mucho más práctico. Si estamos pensando en que tiene que jugar solo, no podemos estar pensando en que va a haber un adulto armándole diferentes modelos que él tenga que copiar. Entonces lo que se hizo fue sacarle fotos a los diferentes modelos y él los tenía en un teléfono en donde podía ir copiándolos. Puntualmente en este caso, esa adaptación no fue suficiente y necesitó también otra adaptación más, que implicaba tener una foto primero de la cantidad de ladrillos y el tipo de ladrillos que iba a necesitar para realizar dicha construcción, porque los estímulos visuales, tener demasiados ladrillos a la vista, lo desorganizaban. Entonces, primero él aprendió a que veía una foto, buscaba los ladrillitos correspondientes y luego pasaba a la siguiente foto y con el modelo terminado él copiaba y podía imitar esa figura. Y así se le enseñó también no solamente a imitar, sino a poder pasar a la siguiente foto, desarmar lo que había armado, buscar nuevos ladrillitos y armar otra construcción para poder estar un buen rato jugando con ese tipo de material. A continuación vamos a ver un video en donde se observa la enseñanza específica de uno de los pasos recién descritos, donde está el chico aprendiendo a hacer la copia desde el teléfono. Hay que buscar estos. A ver, este.
Habiendo visto los pasos para la enseñanza, es importante aclarar que eso es un componente a la hora de enseñar y tenemos que tener en cuenta siempre que esto es la enseñanza de una habilidad como cualquier otra. No es que porque sea una enseñanza de habilidades de juego no necesita un refuerzo, una motivación extrínseca tal vez para lograrlo. Entonces vamos a tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Va a haber siempre un contrato de refuerzo antes de empezar, se le va a reforzar el haber realizado lo que sea que le pedimos al chico. Vamos a tener establecidos procedimientos de ayuda que vamos a buscar desvanecer y vamos a estipular este paso a paso y vamos a ir registrando el desempeño del niño para ir avanzando, digamos, de una manera sólida y asegurándonos que el chico está aprendiendo lo que nosotros queremos que aprenda. Otro ejemplo que podemos ver en lo que es la enseñanza de juego independiente puede ser el caso de un chico que disfruta de la música, le gusta la música, pero no tiene la habilidad en su tiempo libre para acceder a ella y sentarse en el sillón a escuchar su MP3, ya sea porque no tolera los auriculares, porque no sabe encenderlo, porque tiene dificultades de autocontrol, entonces corre el riesgo de tirarlo al piso al MP3. Entonces en estos casos tomamos su interés y vamos a buscar la manera de enseñarle a realizar toda esta serie de pasos. En este caso, lo primero que vamos a tener que hacer es que sea capaz de tolerar los auriculares. Muchos chicos tienen dificultad y resistencia para eso, entonces se podría hacer como un primer paso, un trabajo en contratar un refuerzo y reforzar al niño por tolerar tener puestos los auriculares por tiempos cada vez más largos. Y una vez que eso estuviera logrado, nos podríamos meter de lleno como en la habilidad de juego independiente de escuchar música, en donde se podría enseñar en primer lugar a encender el MP3, luego a buscar su carpeta con el listado de música que a él le gusta, después por otro lado elegir un lugar de la casa en donde puede sentarse a escuchar música, y si estamos pensando en un chico que tiene dificultades de autocontrol, se le podría realizar la adaptación de ocuparle las manos para no correr riesgo o de que apague el MP3 o de que se le caiga o bueno, que haya algún problema en ese sentido. Entonces puede tener revistas para mirar o algún peluche o alguna pelota para jugar mientras está escuchando la música. Como veíamos en el caso anterior, acá también vamos a buscar hacer un contrato de refuerzo y también nos vamos a fijar en que haya un estímulo discriminado claro. Este estímulo discriminado es la consigna que se le va a dar para que el chico vaya a escuchar música, que puede ser que la madre le diga que vaya a escuchar un rato de música solo, o una clave visual que le diga que es momento de ir a hacerlo también. Y también vamos a estipular cuáles van a ser las ayudas y cómo las vamos a ir desvaneciendo progresivamente. Tengamos en cuenta que le estamos enseñando a hacer algo solo, entonces vamos a buscar que la ayuda sea lo menos intrusiva posible. Entonces, en vez de dar ayudas verbales, vamos a tratar de que las ayudas sean de tipo físico, que son más fáciles luego de retirar. Y por ejemplo, si estuviéramos en el paso en donde el chico tiene que buscar la carpeta donde está su música, al principio puedo ponerle mi mano sobre la de él y ayudarlo, guiándolo a seleccionar dicha carpeta. Luego ya puedo pasar a señalarle desde atrás, digamos, cuál es la carpeta que él debe tocar y él realizar acción. Luego ya puede ser un gesto y así vamos como corriéndonos hasta que él es capaz de hacerlo solo. Es importante establecer también cuál es el criterio de correcto para uno poder desvanecer esa ayuda y pasar al paso siguiente, y para eso es tan importante que tengamos un sistema de registros en donde podamos saber en qué paso está, digamos, a qué paso llegó y cómo continuar con dicha enseñanza. Vimos que para que un chico pueda jugar solo necesita tener un repertorio amplio de juego y distintos tipos de juegos para jugar, pero con eso solo no alcanza. Necesitamos que también sea capaz de permanecer realizando esos juegos por un tiempo determinado. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñarle a un niño esta habilidad? Tenemos dos variantes. Por un lado, hay actividades cuya duración está determinada por la cantidad de elementos que tiene dicha actividad, como pueden ser los rompecabezas o los encastres. En esos casos, la manera que vamos a hacer para enseñarle a un chico a permanecer más tiempo realizando la actividad es ir agregando progresivamente más elementos a ese juego. Y hay otras actividades que la duración de las mismas no dependen de la cantidad de elementos, sino del tiempo propiamente dicho que el chico se queda realizando ese juego. En esos casos la manera que vamos a tener de enseñarlo va a ser retrasando progresivamente la llegada del refuerzo, para que el chico permanezca por tiempos paulatinamente más largos en ese juego. Entonces vamos a ver ahora el primer ejemplo en donde vamos a ir agregando elementos al juego para que él permanezca más tiempo, y vamos a ver cuáles van a ser los pasos para la enseñanza.
Por un lado, lo primero que vamos a tener que hacer es tomar una línea base. Ver, observar al chico jugando con ese juego y ver cuántas fichas o cuántas piezas, por ejemplo en un rompecabezas, cuántas piezas es capaz de poner antes de distraerse, antes de levantarse o antes de que un adulto debe indicarle que tiene que seguir haciéndolo. Entonces tomamos una línea base que es ir viéndolo varias veces y ver, bueno, en general tiende a poner 3 o 4 fichas. Si tenemos la duda entre 3 o 4, siempre es mejor empezar por un número menor y sobre eso ir construyendo sobre sólido. Entonces la línea base va a ser, por ejemplo, 3 piezas y lo que vamos a hacer es estipular los pasos para la enseñanza. Los pasos para la enseñanza se van a estipular en función del objetivo final. En un rompecabezas, si está determinado por el juego cuál va a ser el objetivo final, si es un rompecabezas de 12 piezas, sabemos que 12 piezas es el objetivo final y podemos entonces decir cada paso de enseñanza va a ser poner una pieza. Pero hay otras actividades que no tienen un fin en sí mismo, como puede ser poner monedas dentro de una alcancía, en donde nosotros vamos a determinar cuánto tiempo queremos que permanezca y vamos a determinar, digamos, cuántos elementos va a tener esa actividad. Es importante que si estamos enseñándolo en casos como rompecabezas o encastres, en donde las piezas van en un lugar determinado, que enseñemos siempre de atrás para adelante, a través de encadenamiento inverso. Vamos a darle el rompecabezas casi armado y él solamente va a tener que poner las últimas 3 piezas. Entonces el siguiente paso consistirá en darle el rompecabezas casi armado, pero él va a tener que poner 4 piezas y así progresivamente hasta que sea capaz de armarlo solo. Bueno, entonces tenemos la línea base, tenemos estipulados los pasos para la enseñanza, también tenemos que estipular cuál va a ser el refuerzo y cuáles van a ser los procedimientos de apoyo. En este caso vamos a ver que la ayuda no se la vamos a poder dar de manera directa porque justamente lo que estamos buscando es que lo haga solo. Entonces la ayuda va a venir dada por la práctica y por el establecimiento de contingencia entre que él realiza el rompecabezas y recibe el refuerzo. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que él hace el rompecabezas y logra el objetivo, recibe el refuerzo y tenemos que tener en cuenta qué hacer si pasara que no llega a poner esa última ficha, pierde esa duración de respuesta. Acá es muy importante que el chico no reciba el refuerzo para ser muy claros cuándo está llegando al objetivo y cuándo no está llegando. Y en esos casos lo que haremos es darle ayuda, guardar las cosas y en otro momento volver a exponerlo, permitiéndole acceder al refuerzo si lograr ese objetivo. Es importante tener en cuenta si vemos que de manera consistente el chico no está pudiendo llegar a ese objetivo, es importante como revisar varios aspectos. Por un lado, evaluar si los pasos que establecimos están bien graduados o no hay un salto demasiado grande entre un paso y el otro. Otra variable que podría estar interfiriendo es los estímulos en el ambiente o la dificultad de la tarea y evaluar a ver si necesita hacer cosas más sencillas. También evaluar el nivel de motivación, ver si el refuerzo realmente lo motiva para realizar este rompecabezas. Y teniendo en cuenta todo ese panorama, mover, digamos, alguna de esas variables para ayudarlo a llegar al objetivo que es armar el rompecabezas. A continuación van a ver un video en donde pueden ver cómo se llevó a cabo la enseñanza de este tipo de habilidad. Escuchame una cosa, Nico, ¿querés que juguemos a las masas? Sí. Bueno, dale, vamos a armar este rompecabezas y después jugamos a las masas. Sí. Toma. ¡Esa! Dale, vamos, vení. Escuchame una cosa, ¿vamos a jugar ahora con los imanes? Sí. Dale, armar rompecabezas. ¡Esa! Vamos, dale. Vamos a armar. ¿Te vas a ganar el libro de Batman? Sí. Dale, A ver, poné las piezas que faltan.
¡Esa! ¿Lo leemos? Sí. Dale. ¿Qué está haciendo Batman ahí? No. Sí. No quiero saber. La batiseñal. Vení, vamos a ver el primero. ¿Qué dice? ¿Batman está listo? ¿Se va a subir al batimóvil? Sí. A ver a dónde va a ir. Va a ir a la selva. ¿Con quién tiene que luchar? Contigo. ¡Ay, mira! Atrapa todas las flechas.